en casos terminales. Seguimos en el radar hablando de embarazos adolescentes y pocas instituciones manejan tan bien esta información como APLAFA. Juana. Muchas gracias. Creo que aquí lo importante que es rescatable es que parece ser que hemos llegado a un consenso en el primer sentido de que brindar una educación integral en sexualidad es importante. Yo creo que también en aras de ser transparente, de establecer un diálogo a nivel nacional, es importante que empecemos a aclarar algunos conceptos de lo que incluye la educación integral en sexualidad, que no está limitada a el área genitocéntrica ni está relacionada exclusivamente con el ejercicio del coito. Es un concepto muchísimo más amplio, porque la sexualidad nace con nosotros, como señalabas, y morirá con nosotros. En ese sentido, es importante recalcar que el artículo 7 que anteriormente estábamos leyendo recalca que la educación que se dará en el marco de este proyecto de ley será adecuada a cada etapa psicofisiológica del ciclo vital humano. Me preguntan, ¿y a los 5 años qué tipo de educación integral en sexualidad puedes proveer? El de la autonomía, respetar el propio cuerpo, poder identificar aquellas caricias que resultan amistosas y familiares, el de que nadie te pero puede tocar, también aquellas que no me gustan. Así y que por lo tanto lo puedo reportar. Hay un papel fundamental en la educación integral en sexualidad, que es el papel de protección. Y ese papel de protección funciona a lo largo de la vida, no solamente en los casos de abusos sexuales de personas menores de edad, sino también en el caso de violencia contra las mujeres, que es el que está tipificado en nuestra normativa nacional. ¿Cuántos femicidios se pudieran haber evitado si nosotros hubiéramos tenido un programa integral de educación integral en sexualidad que desarrollara afectividad, autoestima, pero también nos permitiera desarrollar aquellas herramientas que nos permitieran identificar señales de alarma ante un posible noviazgo violento? Son algunos de los ejemplos que permiten ampliar el tema de aquello que llamamos educación integral en sexualidad, dejar de seguir aplicándolo exclusivamente para niños, niñas y adolescentes, pero sobre todo quitarlo o dejar de concentrarnos exclusivamente en el aspecto coital o de relaciones sexuales penetrativas, porque este proyecto, si algo tiene, es una identificación con un concepto mucho más amplio que incluye valores, dignidad humana, afectividad y un reconocimiento no solamente de la patria potestad de las personas, sino un empoderamiento de la Dirección Nacional de Padres de Familia que está dentro del MEDUCA. Muy importante. Y Dalia, ¿te ha quedado un poco más claro a lo que se refiere el proyecto con que la sexualidad viene con los seres humanos desde que nacemos y que un niño debe reconocer cuando un adulto lo toca de forma indebida, que él tiene derecho a reportarlo? Estimada periodista, yo tengo muy claro lo que es la educación sexual, tengo muy claro los conceptos. Recuerde que le dije al inicio del programa que mi primera profesión es licenciada y profesora de educación para el hogar. Y en mis aulas de clases he enseñado educación sexual. Pero ahora resulta que aquí se nos quiere decir que el coito es un punto, pareciera que como lejano, de la educación sexual. Pero resulta que esos embarazos son el producto del coito. Entonces, ¿qué es lo que quieren resolver con este proyecto de ley? No es supuestamente evitar los embarazos. Entonces, yo creo que hay que enseñarle bien claro a nuestros niños y nuestras niñas qué es el coito. Mire, yo aquí no vengo a interpretar ni a disimular nada. Yo aquí veo que están transcurriendo los minutos, pero el contenido de la ley no se le está informando al pueblo. El artículo 12 dice: decidir sobre la descendencia. Se reconoce el derecho de las personas. Yo no estoy interpretando, señores, busquen el proyecto de ley y lean el artículo 12. Para el que quiera buscar el proyecto de ley, diputado, está en la página de la Asamblea. Por favor, búsquenlo. Entonces, y es importante que todos lo hagan. Sí, me permiten, dice, se reconoce el derecho de las personas, no dice mayores de 18 años de edad, y recuerden que el ámbito donde esta ley se va a aplicar es en la escuela primaria y en la escuela secundaria, para hablar claramente, porque dice educación básica y media, no lo dice. Bueno, pero se va a aplicar también, por favor, licenciada, también a nuestros niños. Permítame seguir leyendo que esos ciudadanos y ciudadanas necesitan conocer es el contenido, no lo que yo interpreto o creo o pienso. Y dice, se reconoce el derecho de las personas a procrear
Cuando uno procrea, una mujer procrea, es que ya hubo una unión entre un óvulo y un espermatozoide. ¿Estamos claros en eso? ¿No? ¿O no hay procreación todavía? Entonces, ¿qué ocurre? Dice inmediatamente, lo que implica que pueden decidir responsablemente si desean o no tener descendencia. Alguien que me explique, después que alguien procrea, que una niña de 8 años, de 12 años, una adolescente de 14 años procreó, tiene una criatura en su vientre, después puede decidir si quiere tener descendencia o no. Aquí yo no estoy interpretando, señores, si ustedes, que son los que promueven este proyecto de ley, no conocen lo que dice, estamos bien graves. Pero algo más. En el artículo 15 yo les quiero preguntar si los médicos de este país que me están escuchando, si los ginecólogos de este país que trabajan en el Ministerio de Salud saben el contenido del artículo 15. Dice, provisión de servicios de salud. Los médicos y profesionales de la salud que tengan objeciones de conciencia en materia de proveer servicios médicos permitidos por la ley deberán comunicarlo. Y dice, todo objetor u objetora que no lo haya declarado tiene que decirlo. Y más adelante, que esto es sumamente grave, el Estado deberá crear un registro de personas objetoras, como esta que está aquí, de conciencia, o como esa ginecóloga que dice, niña, tú tienes 10 años, ¿cómo yo te voy a practicar un método anticonceptivo? Vamos a buscar a tu papá. Entonces dice, el Estado creará ese registro de personas objetoras de conciencia para garantizar presencia en lugares apartados de otro profesional. O sea, que el funcionario del Ministerio de Salud que se niegue a practicar un método anticonceptivo con una niña porque lo incluye este proyecto de ley, de una vez va a ser sacado del sistema. Teresita, ¿cuál es la interpretación que tú haces de esos mismos artículos? Primero, eso es una protección para los propios médicos. Ah, ok. Esa protección de la objeción de conciencia Y por es la cierto, que le vale también a por los cierto, médicos en que el no quieren próximo practicar un aborto. Claro. Tendremos dos médicos aquí sentados. No, por eso, no vamos a entrar en eso, pero es que esto hay que leerlo, los artículos hay que irlos leyendo dentro del contexto del proyecto. Cuando se dice que toda persona tiene derecho a tener o no tener descendencia, perdóname, Idalia, ese es un derecho fundamental. Claro. Por eso Teresita. los sacerdotes, las religiosas o la gente que no quiere tener descendencia está plenamente justificada y no tiene que pedirle permiso a nadie para no tener un niño. Y esto Igual una está niña aquí. de 8 años Una niña de 8 años también debe una tener derecho niña, a decir no, si quiere por eso se procrear o dice, no. por eso es que se dicen las personas que tienen la facultad de poder procrear. Si lo que le preocupa a usted es que se diga que el derecho a procrear es un derecho que tienen todas las personas, ¿y qué decimos? Adultas. Pero si resulta que eso no es solamente un derecho, es una facultad. Y que tenemos todas las mujeres desde que menstruamos por primera vez. Correcto. Bueno, entonces, lo que quiero decir es que aquí no estamos proponiendo ninguna cosa que sea una inmoralidad. Estamos discutiendo, porque todos estamos de acuerdo que es una necesidad. Yo creo que aquellos médicos que son, por ejemplo, creyentes o que tienen una determinada posición sobre estos temas, esto es una garantía de que nadie los va a obligar a hacer lo que no quieren. Pero el médico, el médico al que le llegue un caso en el que él dice, yo tengo objeción para, por ejemplo, dar la píldora del día siguiente, tiene todo su derecho y nadie lo puede demandar porque le negó ese servicio a una adolescente o a una adulta. Es un artículo que protege a los protege. médicos. A los propios médicos. Okay. En el caso de la ley, que es ley de la República y que se implementa en casi todo, en el Hospital Santo Tomás ciertamente y en todos los hospitales privados, la ley de los derechos de los pacientes a la información, está incluida, así es, está incluido el derecho que tienen los niños. Y en esto fueron consultados los bioeticistas más importantes de este país y los pediatras los más prestigiosos de este país. Los adolescentes y los niños tienen derecho a manifestar en el caso de enfermedades terminales su opinión sobre el tratamiento que se les da. Eso no se inventó en Panamá. Eso es hoy una política en el mundo entero. Un niño de 12, 13, 14 años que está sometido a tratamientos terribles de quimioterapia, cirugía, tiene el derecho a ser escuchado por su médico
por sus padres y por la sociedad. Entonces, lo que yo sí creo es que tenemos que abrir nuestra mente para que este proyecto de verdad le dé tranquilidad a todos los que tienen estas preocupaciones tan grandes, porque yo, por ejemplo, lo que me llama la atención es cómo nunca nadie, porque yo tengo la garganta seca de los años que yo llevo diciendo, ¿dónde están los adultos que han embarazado a 700 u 800 niñas por año? Todavía no hemos abordado esa pregunta, y está también el tema de los médicos, y ya se nos agotó. No se puede sacar de contexto un artículo para decir que este pedacito de la ley se extiende para yo interpretar cosas que podrían o no estar contempladas en el proyecto. Una lectura integral del proyecto. Vamos a tener nuevos integrantes en este panel, algunos se mantienen, pero vamos a seguir tocando este tema. Usted quédese en el radar.